con el mensaje. El mensaje para hoy está titulado Lo que te impide recibir tu milagro. O que te impede de receber o seu milagre. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 6, el versículo 5. Déjeme leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Transformadora. Marcos, capítulo 6, versículo 5. Dice lo siguiente: y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Por eso no pode realizar ali milagres, excepto por las manos sobre algunos enfermos y curarlos. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra en esta tarde. Hoy quiero hablarles acerca de aquello que impide que nosotros podamos creer en milagros o podamos tal vez ver nuestros milagros realizados. Y es simplemente la familiaridad. La familiaridad con Dios nos va a impedir que nosotros podamos creer en milagros, que nosotros podamos alcanzar nuestros milagros. Acabamos de leer aquí este pasaje en el versículo 5. Dice de que Jesús no pudo realizar milagros. ¿Por qué causó la incredulidad a estas personas de tal manera que Jesús no pudo realizar milagros aquí en Marcos capítulo 6? Yo quiero que podamos analizar estos versículos. Vamos desde el primero. Vamos a leer Marcos 6, verso 1. Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Transformadora nuevamente. Marcos 6, 1 dice: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. La incredulidad de la gente de Nazaret tal vez fue causada porque era el pueblo, era la ciudad donde Jesús había vivido. La gente de Nazaret habían conocido a Jesús desde que nació, desde que él era pequeño, cuando era crianza. La gente allí lo habían visto a Jesús yendo a la escuela, lo habían visto de pantalones cortos, jugando fútbol, lo habían visto cuando iba al supermercado a hacer las compras. La gente de Nazaret había visto a Jesús de crianza jugando allí con sus amigos, trabajando en el negocio de su papá, que era carpintero. Y ahí está la raíz de la incredulidad de la gente de Nazaret. Ellos lo habían visto como una persona común y corriente. Vamos a seguir leyendo versos 2 y 3. Vamos a continuar con nueva versión transformadora. Versos 2 y 3 dice: no sábado seguinte começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam se admiravam e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. Y sentíanse muy ofendidos. A mí me llama la atención aquí que estos versículos mencionan los nombres de los hermanos del Señor Jesús y aún habla de sus hermanas. Y aún hay mucha gente allá afuera que dice de que Jesús no tuvo hermanos, pero aquí en la Biblia dice de que tenía hermanos. Jesús tuvo hermanos. Y por eso de que cuestionaban la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque la gente conocía a sus hermanos, la gente conocía a la mamá de Jesús. Y dice el versículo 5 que hemos leído: debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo realizar milagros en esa ciudad. Incredulidad causada por la familiaridad con Jesús. Fue aquello que impidió de que Jesús no pudiese realizar milagros. Y tal vez este sea tu caso. Tal vez tú no estés experimentando milagros en tu vida por la familiaridad que tú tienes hacia Jesús.
Vamos a continuar, verso 4. Marcos 6, versículo 4. Dice, entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Miren, tristemente la familiaridad nos puede llevar a no honrar a un profeta. Y en este caso, a no honrar a Dios o el medio que Dios quiere usar para realizar un milagro. Yo quiero que pensemos un poco en esto, mis queridos hermanos, porque tal vez tú conoces a tu líder de la reunión casera o a tu pastor, y tal vez tú puedas decir, yo no creo que Dios los pueda usar para hacer un milagro. O tal vez tú puedas decir, porque estás en esta iglesia, tal vez tú puedas pensar, yo no creo que Dios va a usar esta iglesia. La familiaridad con Dios o la familiaridad hacia Dios puede hacer de que tú conozcas tan bien a tu líder, puedas conocer también tal vez a tu pastor o a la persona que Dios quiere usar para realizar un milagro. Quizás, por ejemplo, tu papá. Tal vez viene tu papá y dice, ven aquí, yo quiero orar por ti. Y tú lo ves ahí despectivamente a tu papá, porque lo conoces todas sus debilidades, conoces todas las cosas que aparentemente no son muy buenas. Tú le dices, ay, papá. La familiaridad hace de que nosotros seamos impedidos de recibir un milagro. Y tal vez ese sea el medio. Tal vez Dios está queriendo usar al papá y no al pastor, no al líder, para realizar un milagro allí en tu vida. Entonces, la familiaridad con Dios o la familiaridad hacia Dios viene muchas veces como resultado de conocer a Dios desde crianzas, desde pequeños. Si tú conoces a Dios desde que eras muy joven, tal vez tienes esto, familiaridad hacia Dios. O tal vez no desde muy pequeño, pero tal vez conoces ya a Dios 10 años, 15 años, 20 años. Y eso ya puso una familiaridad de tu persona hacia Dios. También la familiaridad puede venir porque nos acostumbramos a la presencia de Dios. ¿Sabías tú de que la presencia de Dios se manifiesta aquí en este lugar grandemente todas las semanas? Pero para mucha gente, porque ya llevan muchos años, tal vez aquí en la iglesia, ya no lo perciben. Hay mucha gente que tal vez dice, no, yo no siento la presencia de Dios aquí en este lugar. Pero déjame decirte que cuando viene una persona nueva a la iglesia, o cuando vienen personas a visitarnos de otras iglesias, dicen, wow, Dios está aquí. La semana pasada tuvimos el bautismo de nuestra hermana. Y después del bautismo, ella me dice, pastor, verdaderamente yo no creía mucho en eso del Espíritu Santo. Pero cuando oramos por el bautismo del Espíritu Santo y ella cayó, ella sintió, dice, el poder de Dios sobre su vida. Lamentablemente, en nosotros a veces existe esa familiaridad con Dios que nos hace no percibir aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas. También la familiaridad viene cuando perdemos la admiración o la expectativa. Venimos a la iglesia sin ninguna expectativa de lo que Dios puede hacer en mi vida. Venimos como una rutina más. Venimos como para cumplir solamente porque hoy es domingo, es día del Señor y tengo que venir a la iglesia, pero no venimos con una expectativa
de algo que Dios pueda hacer en mi vida. Quiero que pensemos en nuestras casas, porque lo que sucede en nuestras casas tal vez es lo que también está sucediendo con respecto a Dios. Miren, tal vez en la casa muchas veces nosotros nos olvidamos, esquecemos de saludar, de complementar a las personas, especialmente las crianzas, los niños. Y viene la mamá y dice, oye, ¿se te olvidó saludar? ¿Esqueciste complementar? Decir buenos días mamá, buenos días papá. Si como esposos, si como casáis nosotros dormimos juntos, a veces entre nosotros se nos olvida o esquecemos decir buenas noches. O a la mañana siguiente cuando despertamos, acordamos poderle decir buenos días amor. Por la familiaridad. Porque ya nos hemos acostumbrado a estar juntos, a vivir juntos. Pero eso mismo puede suceder con Dios. Hace muchos años yo recuerdo que leímos y estuvimos promocionando aquí en la iglesia un libro que se titulaba Buenos días, Espíritu Santo. Yo no sé cuántos lo leyeron o cuántos recuerdan, pero era eso, poder comenzar el día diciéndole a Dios buenos días. Buenos días, Señor. Buenos días, Espíritu Santo. También en las casas olvidamos, esquecemos de decir gracias. Jóvenes, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste gracias a mamá o a papá? Familiaridad. Familiaridad. En una casa también somos más especiales o preferimos más a nuestros amigos o a otras personas más que a nuestra propia familia. En una casa también, por ejemplo, nos acostumbramos tanto a lo bueno que tenemos que ya no lo valoramos. O sea, en casa siempre hay comida. Entonces ya no valoramos la comida. Nos parece algo normal que siempre haya alimento sobre nuestras mesas, que vayamos a la refrigeradora, a la heladera, y la abramos y siempre está llena, siempre hay algo que comer. En la casa también los hijos no tienen que pagar por el agua, por la luz, por el teléfono, por la internet. La ropa siempre está limpia, la casa siempre está bonita, arreglada. Y por eso nos acostumbramos tanto que ya no lo valoramos. Lo mismo sucede con Dios. Tantas bendiciones, tantas cosas buenas, tantos libramentos, que nos parece algo normal. Nos acostumbramos a ser bendecidos por Dios, familiaridad. También en una casa, por ejemplo, muchas veces no nos damos cuenta realmente lo bueno que es el papá. Siempre vemos el lado malo del papá. Pero no nos damos cuenta lo bueno que es el papá o lo bueno que es nuestro esposo. O la mamá tan buena que tenemos, o la esposa buena que Dios nos ha dado, hasta que los perdemos. Y llega el día del funeral y decimos, ay, tan bueno que era. No, tenemos que aprender a valorarlos cuando están vivos. Poder aprender a decirles palabras bonitas, palabras de agradecimiento. Espero que no acontezca, pero cuando las personas se divorcian, cuando los casáis se divorcian, después del tiempo se dan cuenta a quién tenían como cónyuge. También muchas veces pensamos de que como ellos son mi familia, ellos entenderán cómo soy, mi comportamiento.
Y por eso muchas veces a las familias les damos solamente las sobras. Ufato, el hecho de conocer las debilidades, las fraquezas de nuestra familia, muchas veces nos va a impedir ver las fortalezas que tienen los miembros de nuestra familia. Como le decía hace un momento, muchas veces criticamos al papá, vemos solamente la parte mala, dejada, pero cuántas cosas buenas tiene el papá, pero no solamente él, sino cada uno de los miembros de nuestra familia. Y también yo no sé, pero por alguna razón, y especialmente los jóvenes, a veces algunas esposas, muchas veces creen de que en otras casas les van mejor que en nuestra propia casa. Que les van mejor que en nuestra propia casa. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque cada una de esas cosas puede suceder igualmente con Dios. Puede suceder igual con Dios. Por ejemplo, olvidamos saludar, complementar al Señor cuando comenzamos cada mañana. ¿Cómo es tu cada mañana? ¿Cómo te levantas? ¿Corriendo porque ya nos gana la hora y tenemos que salir a trabajar? Tenemos que preparar el bentó, ni tomamos café, mucho menos saludamos o complementamos al Señor. Se nos olvida, esquecemos de darle gracias al Señor. A pesar de que la mayoría inunda el Facebook ahí con diseños que dice gracias Dios por un nuevo día, por una nueva mañana, yo me pregunto cuántos de nosotros verdaderamente le decimos Señor, gracias por una nueva mañana, por un nuevo día que tú nos das. Nos hemos acostumbrado tanto a lo bueno, a las cosas buenas que Dios nos ha dado, que ya no las vemos. Y de eso se trata la oración, hermanos. La oración se trata de obligarnos a poder ver lo bueno de Dios. Cuando tú te obligas a ver lo bueno de Dios, uno comienza a ver lo malo, o mejor dicho, el malo, el diablo. Él comienza a mostrar las cosas malas. Ahora bien, Dios no tiene nada malo por si acaso. Pero lo que el diablo hace es de que te comienza a mostrar las cosas malas de los hermanos, las cosas malas de la iglesia. Y detrás de eso siempre está el enemigo. Empezamos a darle las obras a Dios, las obras de nuestro tiempo. Dios entenderá que no pude ir a la iglesia este domingo. Dios me entiende. Dios me entiende. No, Dios no entiende. Dios no entiende. Tú no le puedes dar las obras a Él. Él tiene que ser el primero, el primer lugar en tu vida. La Biblia que dice, busca primeramente a Dios, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No dice que le demos las obras, busca primero a Dios. Y por causa de todo eso, muchas veces nosotros comenzamos a cuestionar los milagros de Dios, porque la familiaridad nos lleva a eso. Con Dios nos acostumbramos también tanto a su presencia que ya no lo honramos. Personalmente yo les puedo decir, yo he estado prácticamente toda mi vida en la iglesia. Les he dicho ya varias veces, yo conocí al Señor desde los 15 años de edad. Prácticamente no he faltado a la iglesia. Y muchas veces yo tuve que creer en Dios sin sentirlo. Yo recuerdo de que muchas veces la gente decía, ay, qué lindo estuvo el culto. Ay, la presencia de Dios se sentía tan maravillosa. Y yo estaba,
¿verdad? Porque no lo sentía. Porque no lo sentía. Entonces, ¿qué pasaba? Venía el diablo y comenzaba a colocar pensamientos en mi cabeza como que tú no eres salvo. Los demás sí. Ellos podían sentir a Dios, tú no. Porque tú no eres salvo. Pensamientos como, a ti Dios no te quiere. Tú no eres importante para Dios. Es que en tu vida hay pecado. Por eso. Ya Dios no está contigo. Venía el diablo y colocaba todo ese tipo de pensamientos. Por eso yo tuve que aprender a creer en Dios sin sentirlo. Porque hay mucha gente que dice, yo voy a creer cuando sienta. No necesariamente tienes que sentir para poder creer en Dios. Tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, yo siempre estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Esa es promesa de Dios. Y aunque yo no lo sienta, yo creo en Dios. Aunque yo no me sienta sano, yo lo creo. Que Dios está conmigo y que Él me sana. Aunque yo no me sienta salvo en algún momento, yo creo lo que la palabra de Dios me dice, que soy salvo. ¿Por qué? Porque estoy basado en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ahora, ¿no es eso algo constante? Por supuesto que muchas veces sí siento a Dios, que muchas veces sí me siento salvo, que muchas veces sí me siento con fuerzas y todo lo demás. Pero aunque el diablo venga a colocar esos pensamientos o esas ideas, no me importa, porque yo creo lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Otra cosa que el enemigo quiere hacerte creer es que tú creas que el mundo es mejor que la iglesia. Que el mundo es mejor que la iglesia. Así como algunos creen que la casa de mi amiga, la casa de mi amigo es mucho mejor que mi casa. No, tu casa es el mejor lugar. Porque es allí donde Dios colocó tu papá, tu mamá. Es allí donde Dios colocó tu esposa, tu esposo. Es allí donde colocó Dios a tus hijos. Es el mejor lugar. Pero el diablo quiere hacernos creer eso. Y al mismo tiempo, eso el diablo quiere hacernos creer con respecto a Dios. Que en el mundo está todo lo bueno. Que en el mundo está la diversión. Que en el mundo está la excelencia, pero que en la iglesia está todo aburrido. En la iglesia no hay diversión. Y esa es la mentira que el diablo usa, especialmente con nuestros jóvenes. Quiero hablarles con algunos ejemplos. La Biblia nos habla de una persona que llegó a tener una gran familiaridad con Dios. Y esta persona se llama Usa. La Biblia dice en 2 de Samuel capítulo 6, no lo harán todavía, que David reunió 30,000 personas para poder ir a la casa de Abinadab, para poder llevar el arca del pacto, el lugar donde Dios se manifestaba. El arca del pacto estaba allí en casa de Abinadab por mucho tiempo, hasta que David se da cuenta y dice, no, tenemos que devolverla a Jerusalén. Y él va con 30,000 hombres. Vamos a leer lo que sucedió. Segunda de Samuel, capítulo 6, el versículo 3 al 7. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 3 al 7. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo.
Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué murió Usa? ¿Por qué murió Usa? Y la respuesta es esta. El arca de Dios llevaba 40 años en casa de Abinadab. El arca de Dios o el arca del pacto, como quieran llamarlo, se había guardado allí por mucho tiempo en la casa de Abinadab. Usa era el hijo de Abinadab. Ahora, este Usa le había perdido el respeto al arca. Recuerden, el arca era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Pero por haberse guardado allí en casa de Abinadab, para Usa era simplemente un mueble. Era simplemente algo más que estaba allí dentro de casa. Yo estoy seguro de que Usa pasaba corriendo frente al arca, porque para él era un mueble. Tal vez Usa con sus amigos jugaban fútbol delante del arca. Pasaba corriendo con el perro, con un cachorro. Se había familiarizado tanto con el arca que le parecía algo normal. Era un mueble más. Y hermanos, eso nos puede pasar a nosotros con la presencia de Dios. Dice aquí en la escritura que cuando ellos estaban llevando el arca, yo pienso de que tal vez Usa, cuando vio a David viniendo con 30,000 personas, miren, 30,000 personas para poder llevar el arca, que la podían cargar 6 personas, 8 personas. Yo estoy seguro de que Usa pensó, pero qué bobos, qué ridícula esta gente. ¿Esto creen que dentro de ese baúl está Dios? ¿Saben por qué lo digo esto? Porque muchos, mientras todos estamos adorando a Dios, algunos tal vez puedan estar pensando, ¿y esta gente piensa que Dios está aquí? Esta gente piensa que Dios les está escuchando. Cuidado con la familiaridad hacia Dios. También la Biblia nos dice de que el rey David y toda su gente danzaba delante del arca. Hacían alboroto, hacían bulla, porque dice que cantaban, danzaban y tenían bastantes instrumentos musicales. La Biblia dice que lo alababan y celebraban a Dios, y Usa los despreció. Usa los criticó. Cuidado con aquellos que critican a otros que adoran a Dios. Míralo cómo alaba. Mira cómo está levantando las manos. Mira cómo está saltando. Cuidado. Si tú no quieres saltar, si tú no quieres levantar tus manos para adorar a Dios, si tú no quieres adorar como la mayoría de nosotros lo hacemos aquí, cuidado en no juzgar. Cuidado en no juzgar.
Lo otro que sucedió aquí, mientras todos estaban allí adorando, es de que Usa no adoraba. Porque dice de que David y sus hombres eran los que estaban adorando a Dios allí delante del arca. Piensen eso. Piensen eso, porque mientras toda la iglesia está adorando, te pregunto, ¿estás tú adorando? ¿Estás tú adorando a Dios? La gente que está aquí al frente pueden ver muy bien, hay algunos que muchas veces ni abren la boca para cantar. No abren la boca para cantar ni adoran. Felizmente ya no más. Un tiempo atrás había incluso personas que esperaban en el estacionamiento durante el tiempo del louvor de alabanza, y cuando terminaba, cuando iba a comenzar el mensaje, recién entraban al culto. Usa no adoraba a Dios. Usa no adoró a Dios. ¿Qué vemos en Usa? Una familiaridad ante la presencia del Señor. Por eso de que murió Usa. Porque nadie podía tocar el arca si es que no era un sacerdote, si es que no era un levita. Y entonces cuando el arca va a caer, él pone la mano. Estaba familiarizado, para él era un mueble, era un baúl, era una caja. Pero ahí iba la presencia de Dios. Él no estaba autorizado. Y por eso de que él murió instantáneamente. Veamos otro caso de familiaridad. Vamos al Evangelio de Juan, Joao, capítulo 7. Los hermanos de Jesús. Juan capítulo 7, versos 1 al 5. Dice: E depois disto Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Pensemos, ¿por qué los hermanos de Jesús no creían en él? ¿Por qué no creían en él? O sea, no creían de que Jesús era realmente Dios. ¿Sabes por qué? Pues simplemente porque sus hermanos conocían su humanidad. Y por causa de que miraban la humanidad, no podían ver la divinidad de Jesús. Miren, la Biblia dice claramente que Jesús nunca pecó. Pero estando él en la tierra, él vivió como un hombre común y corriente, como un ser humano. O sea, él sintió dolor, sintió dolor. Y sus hermanos quizás lo vieron a Jesús también sintiendo dolor. El dolor, por ejemplo, del rechazo de rejeição. Jesús fue rechazado, sí. Su papá, recuerden, lo rechazó en un comienzo. O rejeitou. Él quiso dejar a María a escondidas, a pesar de que después lo aceptó. Miren, todo lo que se dice, todos los sentimientos, todo lo que se habla, especialmente los papás, va a traer influencia sobre el bebé que está en la barriga de la mamá. Esto afectó a Jesús. Jesús fue marcado por esa rejeição del papá. También el rechazo a rejeição por ser pobre. Vivía en una familia pobre. El papá era un simple carpintero. Al ser humano también, Jesús tenía hambre, fome. Y sus hermanos veían esa humanidad del Señor Jesucristo. Y de repente viene el Señor Jesús
y sale con la historia de que yo soy Dios. Entonces los hermanos dicen, ¿te conocemos? ¿Qué Dios es ese que tiene hambre? ¿Qué Dios es ese que tiene dolor? ¿Qué Dios es ese que está allí sufriendo? ¿Cómo vas a ser Dios? Si a ti te gustaba comer empanadas ahí de Karina Delicias en la esquina de la calle. Los hermanos le sacan a Jesús todas sus cositas humanas. Por eso que la Biblia dice aquí este versículo, que sus hermanos no creían en Él. También, aunque la Biblia no nos habla de los primeros 30 años de Jesús, cómo fue su vida, yo estoy seguro de que Jesús también muchas veces se enojó, se agitó. Porque recuerden, el enojo no es pecado. A ira no hay pecado. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Entonces sí, en algún momento Jesús se enojó, se iró, pero no pecó. Y sus hermanos vieron su humanidad. En algunos momentos Jesús tal vez quería estar solo, solciño por causa de la tristeza, la depresión, no sé. Los hermanos veían todo eso. Por eso de que no creían en Él como Dios. También en su humanidad yo estoy seguro que después de un día de trabajo, porque parece que, esto no está ahí en la Biblia, pero los historiadores dicen que aparentemente después de los 12 años su papá murió. Entonces, a partir de los 13 años, Jesús tuvo que trabajar. Jesús tuvo que tomar las riendas financieras de la casa. Entonces, después de un día de trabajo, él se sentía cansado, regresaba allí a casa, como muchos de nosotros. Entonces él llegaba a casa y veía a los hermanos ahí deitados, echados, mirando televisión. Entonces les comenzaba a reclamar, ¿pero por qué no me ayudan? Y ahí los hermanos, y dice que es Dios, y todo cansado. También es posible que Jesús haya exigido justicia. Justicia, y esos hermanos, ayúdenme en el trabajo. O sea, durante esos primeros 30 años, Jesús mostró su humanidad. Pero sus hermanos, al vivir con Él, al estar familiarizados con Él, cuando Él se manifiesta como Dios, no le pueden creer. No le pueden creer porque vieron todas sus aparentemente fraquezas, debilidades humanas. Y hasta cierta forma, hasta cierto modo es entendible que a ellos les costase creer. Pero es interesante que después que Jesús muere y resucita, vemos de que sus hermanos sí creyeron en Él. Porque los vemos allí en la iglesia primitiva. La Biblia nos habla, por ejemplo, de Santiago, de Jacobo. Él se convirtió en una de las columnas principales de la iglesia primitiva. Y la carta ahí de Santiago, de Tiago, que tenemos allí en la Biblia, es una de las más tremendas que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento. También la Biblia nos habla de Judas, el otro hermano de Jesús, no el que traicionó a Jesús, sino Judas, el otro hermano. Él también escribió una pequeña carta ahí antes de Apocalipsis, pequeña. Pero ¿qué nos muestra? Nos muestra de que sí, después que Jesús murió y resucitó, sus hermanos creyeron en Él. Por eso de que yo quisiera que podamos pensar nosotros un poquito también en la humanidad de los ungidos de Dios. De los ungidos de Dios. Porque miren, nosotros no tuvimos el privilegio de poder conocer la humanidad de Jesús.
pero nos ha tocado conocer la humanidad de los siervos de Dios. Nos ha tocado conocer la humanidad de aquellos que están al frente. Y a veces nosotros vamos a ver los pecados de algunos ungidos de Dios. Vamos a ver nosotros que eso va a traer incredulidad hacia las cosas de Dios. Les voy a poner un par de ejemplos. Yo he viajado bastante, casi el 90% por causa del ministerio, llevando la palabra. Y muchas veces, después que termina el culto en la iglesia donde voy a ministrar, o voy a la casa de los pastores para comer, o me llevan a un restaurante y ahí comemos y tenemos ahí un tiempo de comunión. Yo recuerdo una vez que fui a la casa de un pastor, por supuesto no voy a dar nombres ni países. Fui a la casa de unos pastores, comimos. Y después que terminamos de comer, fuimos a la sala y nos sentamos a ver un poco de televisión. Ya la hora fue avanzando, le dije, bueno, ya regreso al hotel. Y el pastor me dijo algo que me afectó mucho. Me dice, esto que estuvimos viendo televisión, por favor, no se lo diga a nadie, porque tengo que mantener un estatus. Y eso me afectó. ¿Que un pastor no puede ver televisión? O como muchos piensan, el pastor solamente tiene que vestir de camisa y gravata y no se puede colocar una camiseta o un jean porque es pastor. En otra oportunidad fuimos, otro pastor, a comer a un restaurante. Yo doy gracias a Dios porque pues, los pastores se portan bien, nos invitan, pero en este caso también conocí la humanidad. El pastor había pedido una carne asada y vinieron los platos de todos nosotros, de todos los demás, pero no venía el plato del pastor. Pasaron 20, 30 minutos y no venía. Y el pastor dijo, ¿y a dónde se han ido? Se han ido a matar la vaca. Y yo decía, gracioso el pastor, engrasado. Pero pasaron los minutos y yo me di cuenta que estaba bravo. Estaba enojado mismo. Y comenzaba a reclamar y llamó ahí al mozo, a la persona que atendía. ¿Y dónde está mi carne? Le han traído todo. Era el pastor. Tenía invitados. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces podemos ver la humanidad de los ungidos, la humanidad de los siervos del Señor. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes han visto la humanidad de hombres de Dios, han visto mi humanidad también, porque yo tengo muchas fallas y tal vez eso les haya podido afectar. Vivimos en tiempos de los medios de comunicación y a través de los medios de comunicación pues sabemos rápidamente las metidas de pata, por decir una expresión, de muchos grandes hombres de Dios, divorcios, pecados con la secretaria, mal uso del dinero, la ostentosidad con la que viven, carros lujosos, el oro que se le cae del reloj tan pesado, cómo tratan mal a las personas. Termina el culto, inmediatamente se van por detrás, no conversan, no oran con nadie porque es el ungido de Dios. Y muchas veces, por causa de conocer la humanidad de ciertas personas, nos puede afectar. Pero yo quiero que quede algo bien claro. Tal vez no estemos de acuerdo, no concordemos con la filosofía de todos, pero hay una enseñanza bíblica y es que nosotros no debemos hablar ni oír lo que otros digan acerca de los ungidos del Señor.
Porque esa es una obra del enemigo. La Biblia dice que cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas delante de Dios. Es que dejemos que sea Dios el que tome las riendas, el que tome la justicia, pero no caigamos en las trampas del enemigo. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a que haya incredulidad. Y la incredulidad no va hacia el hombre de Dios que falló. La incredulidad va hacia Dios. Por eso es que hay mucha gente que no quiere venir a una iglesia. Porque gente allá afuera es tan fácil correr esas noticias, que el pastor se lleva los diezmos, que ahí permiten pecado y tantas mentiras y tantas cosas. No permitamos nosotros que eso acontezca, porque ese es el plan del enemigo. Quiero terminar con otro ejemplo. Los discípulos del Señor. Ellos estuvieron 3 años con el Señor. La Biblia dice que caminaron con Jesús las 24 horas del día, todo el tiempo. Yo creo que por causa de esos 3 años de vivir con el Señor Jesús, hubo también familiaridad de ellos para con Jesús. Lo veían todos los días, comían con Él, dormían con Él, vieron sus milagros, vieron cómo Jesús pues tenía su tiempo de oración. Ellos vieron la relación que Jesús tenía para con su Padre. Ellos oyeron sus palabras, sus mensajes, sus consejos, mas también vieron la humanidad de Dios, la humanidad de Jesús. Por ejemplo, ellos lo vieron enojado, irado. La Biblia nos dice de que Jesús se enojó, se iró cuando vio allí en el templo a los mercaderes. ¿Se imaginan cómo estaban ahí los discípulos? Allí a Jesús todo. Ellos vieron la parte humana del Señor Jesucristo. Lo vieron comiendo. Y algo que a mí me impresionó es que lo vieron conversando con una mujer. Vamos a leerlo. João capítulo 4, verso 27. Juan 4, 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? En esos tiempos no era bien visto un hombre dirigirse directamente a una mujer. Por eso dice que se sorprendieron de ver a Jesús hablando allí con una mujer. Yo estoy seguro de que cada uno de ellos lo vio. Dice que no, ninguno dijo nada. Lo vio y lo juzgó de una manera diferente. Y de acuerdo a eso, por causa de eso, cada uno tuvo una creencia con respecto al Señor Jesús. Entonces, yo quiero mostrarles a algunos discípulos cómo que ellos creyeron. Primeramente, Pedro. El apóstol Pedro nunca dudó, nunca dudó de la divinidad de Jesús desde el mismo comienzo. Cuando Jesús lo llamó, hizo un milagro tremendo. ¿Recuerdan la pesca milagrosa? Dice la Biblia que ellos pasaron toda la noche tratando de pescar y no pescaron nada. Y entonces viene Jesús y le dicen: echen la red al otro lado. Y ahí echan la red, lanzan la red. Y la pesca fue impresionante. Lucas capítulo 5, verso 8. Lucas 5, versículo 8. Y vendo esto, Simón Pedro postróse aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Pedro mintió, sí. Negó al Señor, sí. Pero Pedro fue uno de los primeros en reconocer la divinidad de Jesús.
Apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador. Él estaba reconociendo quién era Dios. Y cuando Jesús pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy yo? El que respondió inmediatamente fue Pedro. Y él dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A pesar de que los discípulos vieron la humanidad de Jesús, Pedro nunca dudó de que él era Dios. Mas tomamos el siguiente discípulo, Tomé. Cuando Jesús resucita, vienen los otros discípulos y dan la noticia y dicen, vimos a Jesús resucitado. ¿Y qué dijo Tomás? ¿Qué dice Tomé? Es un creyito, no lo creo. Hasta que yo no meta mi dedo allí en su hueco, en su buraco de sus manos, yo no voy a creer de que Él resucitó. João capítulo 10. Juan 10, verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, hay un regaño para con Tomás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, Tomás quería meter su dedo allí en el hueco, en el buraco de la mano del Señor Jesús. ¿Qué de nosotros? Todos nosotros que hemos creído en Jesús sin verlo. Porque nosotros no lo vimos muerto en la cruz ni resucitado al tercer día. Pero hemos creído en Él. Y esta promesa es para cada uno de nosotros. Nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Cuando nosotros estamos en las manos del Señor, nosotros somos benditos, nosotros somos sanados, nosotros somos prósperos, nosotros somos bendecidos. ¿Quiénes? Los que estamos creyendo en Él, aún sin haberlo visto. Tomé, vio la humanidad de Jesús, pero no creyó en su divinidad. Otro discípulo, Judas. Judas, él vio los mismos milagros que vieron los otros discípulos. Judas oyó las mismas palabras que oyeron los otros discípulos, mas él creyó de una manera diferente. Judas simplemente no creyó que Jesús era Dios. Y saben ustedes el final. Y el último discípulo que quiero mencionarles, João. Porque de todos los otros discípulos, Juan, el apóstol João, fue el que estuvo más cerca, más perto del Señor Jesús. O sea, él conoció más la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que Juan era amigo de Jesús. O sea, yo me imagino de que iban siempre los 12, pero Juan siempre iba al lado de Jesús. Siempre iba caminando con el Señor Jesús. Tanto que allí en la última cena, él se recuesta sobre el hombro del Señor Jesucristo. Y cuando Jesús estaba muriendo, fíjense lo que dice Jesús, con esto termino. João 19, versos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
la madre de Jesús, María, siempre vivió en la casa de Juan hasta sus últimos días. Entonces yo me imagino a Juan, a Joao, estando allí en casa, preguntándole a María acerca de la humanidad de Jesús. Dime, María, ¿cómo era Jesús de crianza? ¿Cómo era de niño? ¿Qué le gustaba hacer? ¿De qué hablaba? ¿Cuál era su comida favorita? Y estoy seguro que le preguntó también, ¿y le gustaba alguna menina? Porque él era humano. Era Dios hombre al mismo tiempo. Pero Juan, el conocer la humanidad de Jesús, no le llevó a no creer en su divinidad. Él creyó siempre hasta el final de que Jesús era Dios. Hermano, hermana, si tú quieres conocer a Jesús en toda su gloria, lee el Evangelio de Juan, lee el Evangelio de Joao, porque a pesar de que Juan conoció mejor que ninguno la humanidad de Jesús, todo este Evangelio habla de la divinidad de Jesucristo. Y qué tremendo es eso, de que nosotros realmente podamos tener familiaridad con Jesús, pero que eso no nos lleve a no creer en su divinidad y que nos venga a impedir que milagros vengan a realizarse en nuestras vidas. Que seamos como Juan, creyendo, conociendo su humanidad, estando familiarizado con Él, pero siguiendo creyendo en la divinidad del Señor Jesucristo. Ponte de pie, vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Y te pedimos perdón, Señor. Perdón porque hemos tenido tantos argumentos, Señor, en contra tuya. Argumentos de los incrédulos. Argumentos de los religiosos. Argumentos como los que tenía Judas. Señor, hoy renunciamos a tantas mentiras que hemos tenido, Señor, acerca de ti. Hoy queremos aprender de los hermanos de Jesús, que aunque ellos vieron su humanidad, después ellos pudieron reconocer la divinidad de Jesucristo. Queremos aprender de Pedro, Señor. No de Tomás, no de Judas. Queremos aprender de Pedro, de Juan, Señor. Porque aunque ellos vieron tu humanidad, ellos reconocieron tu divinidad. Y hoy reconocemos, Señor, que tú eres Dios. Reconocemos, Señor, que tú eres sanador. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios poderoso. Reconocemos, Señor, que tú haces milagros. Por eso, Señor, en estos últimos minutos de este culto, de este mensaje, queremos adorarte, Señor. Queremos darte la honra, la gloria, la admiración, la devoción que solamente tú te mereces, Señor. No queremos ser como la gente de Nazaret, donde Jesús no pudo hacer milagros por la incredulidad que había allí. No, Señor.
Hoy nosotros declaramos que Jesús es Dios. Hoy nosotros declaramos que Jesús es sanador. Hoy nosotros declaramos que Jesús hace milagros. Hoy nosotros declaramos que tú, Señor, mueves montañas. Que aunque, Señor, se presenten problemas, dificultades a nuestro alrededor, Señor, para ti no hay nada imposible. Yo creo que Jesús sana a los enfermos, como dice la Biblia. Yo creo, Señor, de que tú sigues haciendo milagros. Y queremos, Señor, milagros en nuestras vidas. Queremos milagros, Señor, en medio de nuestra iglesia. Por eso ahora, en el nombre de Jesús, todo espíritu de incredulidad se va ahora fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de duda, de dúvida, se va ahora fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de temor se va fuera en el nombre de Jesús. Todo sentimiento de familiaridad lo cancelamos en el nombre de Jesús. Y reconocemos, Señor, que tú eres Dios todopoderoso, que tú eres milagroso, que para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, porque es en ti en quien creemos y en quien esperamos milagros, cosas grandes y poderosas en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Vamos a declarar. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré.
pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dile a 2 o 3 personas, Dios continúa haciendo milagros en tu vida. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.